Bueno chicos, buenos días. Tenemos el día de hoy la clase de aritmética, el tema de divisibilidad. ¿Qué es la divisibilidad? Un número es divisible por otro cuando al dividir el residuo nos da un número entero exacto y el residuo viene a ser 0. Por ejemplo, acá tenemos a entre b igual a 6 y el resto tiene que ser 0. Para ellos vamos a hacer, chicos, recordando las propiedades de la divisibilidad. Si yo tengo un múltiplo de n, la suma de los últimos de n nos va a dar un múltiplo de n. La resta de los dos múltiplos o más múltiplos de n nos va a dar el múltiplo de n. Un múltiplo multiplicado por una constante nos va a dar también el mismo múltiplo. El múltiplo dividido entre cualquier número nos va a dar el mismo múltiplo. Además tenemos, miren, las siguientes propiedades. En este caso tenemos cuando tenemos productos de múltiplos. Tenemos múltiplo de a por múltiplo de n más b por múltiplo de n más c. Este producto de múltiplos nos va a salir, como acá el múltiplo de n es el mismo, nos va a salir el mismo múltiplo que multiplica a por b por c, ¿no? Como por ejemplo tenemos aquí múltiplo de 7 más 3, múltiplo de 7 por múltiplo de 7 más 2 por múltiplo de 7 más 4 nos va a dar un múltiplo de 7, ¿no? El mismo múltiplo de 7 más el producto de cada uno de ellos, de 3 por 2 por 4, ¿no? Y ese viene a ser aplicando la propiedad que nosotros tenemos ahí. Bien, entonces va a ser 3 por 2 por 4 nos va a ser 24 y este 24 viene a ser un múltiplo de 7 más 3, porque 21 más 3 nos da 24 y 21 es un múltiplo de 7 más 3, ¿no? Este puede ser por exceso y también tenemos por defecto que va a ser menos 4. Asimismo tenemos la segunda propiedad que nos dice, a ver, cuando tenemos un múltiplo más una suma elevado a una potencia, la potenciación de un múltiplo. Entonces este va a ser al múltiplo de n más, lo único que se tiene que tener en cuenta acá es el residuo elevado a la k. Siempre k va a pertenecer a los números enteros y positivos. Ese necesariamente tiene que cumplir. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, mire, un múltiplo n va a ser múltiplo de 13 más 7 elevado a la quinta, va a ser múltiplo de 13 de 7 elevado a la quinta. 7 a la quinta, 7 por 7 por 7 por 7, eso nos da 16.817. Entonces este de aquí, este número, es un múltiplo de 7 más 11, ¿no? Como múltiplo de 13 más 11, perdón, ¿no? Entonces sí, acá sería, como este es múltiplo de 11 más múltiplo de 11, este múltiplo de 13 más múltiplo de 13 nos dará el múltiplo de 13 más el 11 que está acá. Entonces este también por exceso iría acá por defecto múltiplo de 13 menos 2. La suma de los dos residuos nos tiene que dar el número, ese por propiedad. Bien, cualquiera de estas dos, la respuesta viene a ser la misma. En la tercera propiedad nosotros tenemos aquí, miren acá, en la tercera, en vez de más, acá es cuando es más, la potencia, ¿no? Cuando es menos. Cuando es menos, se tiene que tener en cuenta muy en claro aquí, ¿no? Dependiendo si es par, la potencia par o la potencia impar. Si la potencia es par, nos dice que se va a convertir al múltiplo de 5 más 3 elevado a la potencia, ¿no? Entonces este múltiplo de 5, 3 a la cuarta, en función del múltiplo de 5 va a ser más 1, residuo 1. En cambio, cuando tenemos la potencia impar, acá tenemos la potencia, el 3 es impar. ¿Qué pasa cuando la potencia es impar? Si la potencia es impar, va a conservar su signo, va a ser, acá el múltiplo de 11 queda menos 7 elevado al cubo. Entonces tenemos 7 al cubo, 7 por 7 por 7, y este va a ser un múltiplo de 11 más 2. Entonces, múltiplo de 11 más múltiplo de 11, múltiplo de 11 más 2. Y ese es lo que está quedando de respuesta de esta potencia. Cualquiera de ellos, como les digo, se utilizan en los diferentes ejercicios que podemos ver más adelante. Tenemos la cuarta propiedad. Y la cuarta propiedad que nos dice, a ver, si yo tengo un número de cifras A, B, C, D, exacto, puede ser unas cifras en base n, ¿a qué será igual? Va a ser las tres formas diferentes. Aquí, miren,
Por ejemplo, si queremos en función de la primera cifra, múltiplo de n de la base más la primera cifra. Si queremos en función de dos cifras, es múltiplo de n, como vamos a agarrar dos cifras elevado al cuadrado, más cd en base n. Si queremos agarrar las tres cifras, bcd va a ser múltiplo de n, como son tres cifras, elevado al cubo, más bcd en base n. Como por ejemplo, acá tenemos, miren, acá tenemos el ejercicio para el primer ejemplo. Si no nos interesa cuánto número vaya acá atrás, no nos interesa el último nada más. Entonces, si tenemos acá 8, la cifra última es 8 en base 9, trabajamos la base, múltiplo de la base, más la última cifra más 8. Aquí, ¿qué tenemos? 2, 7. Voy a agarrar las dos cifras. Como agarro las dos cifras y la base es 11, múltiplo de 11 al cuadrado, porque son dos cifras, más el 27 en base 11, que está acá. Ahora, esto será 11 por 11, 121, múltiplo de 121 más, esto lo pasamos a base 10, que es 2 por 11 a la 1 más 7, que será 27. Cuando tenemos de tres cifras, estamos en este caso de acá, cuando tenemos 1, 1, 1 en base 5, va a ser el múltiplo de 5 elevado al cubo, porque son tres cifras, más el 1, 1, 1 en base 5. Este número lo vamos a pasar a base 10 y 5 al cubo nos da 125. Entonces es el múltiplo de 125 más este número en base 10, que viene a ser 31. 1 por 5 al cuadrado más 1 por 5 más 1. Menos va a dar 31. Así continuamos con la siguiente propiedad que nos dicen acá. Miren, si nos piden hallar n y nos dan de esta manera, pero hay algo curioso acá, miren que los residuos son iguales. Los múltiplos son diferentes, pero los residuos iguales. Siempre que ustedes se encuentren de esta manera, entonces el número será el mínimo común de todos los múltiplos más el residuo que es común. Siempre nos dice que el residuo o el resto tiene que pertenecer a los números enteros. Como por ejemplo, a mí me dan este ejercicio, no nos interesa qué número vaya atrás, pero las tres últimas cifras, 1, 1 en base 2 va a ser igual a 2, elevado como son 3, 2 al cubo, más 1, 1, 1 en base 2. Esto será igual, múltiplo de 8 más 7. Aquí, ¿qué tenemos? Acá nosotros tenemos, a ver, aquí, 2, 1, 3 va a ser el múltiplo de 3 al cuadrado más 2, 1 en base 3. Y el 2, 1 en base 3 lo voy a pasar a base 10, base 3 por 12 más 1, 7. ¿Está bien? Y para acá, como es 1, va a ser el múltiplo de 5 más 7, ¿no? Entonces de acá tenemos, si nosotros hallamos, el número va a ser el mínimo común múltiplo de estos números de 8, 9 y 5 más el 7. 8, 9 y 5 es 360 más 7, va a ser 300, múltiplo de 360. El primero va a ser 0, el segundo es 360 más 7, 367. El segundo será 360 por 2, 720 más 7, 727. Y eso viene a ser el siguiente. Ahora tenemos el siguiente. Vamos acá a los ejercicios. En este ejercicio nosotros tenemos, si A1 más A2 más A3 más A7 es divisible por 11, calcular el valor de A. En este caso tenemos de A1 a 7, que es un múltiplo de 11. Entonces A1 lo paso en base 10, es A por 10 más 1. Y así será, así sucesivamente. Acá sería 10A más 2 hasta 10A más 7, que va a ser el múltiplo de 11. Como tenemos 7 sumandos, entonces sería 10A por 7, 70A. Y acá nos queda 1 más 2 más 3 más hasta 7. Entonces de acá el 70 lo vamos a despejar, va a salir el múltiplo de 11 más 4 por A. Toda esta suma nos va a salir 28, múltiplo de 11. Aquí tenemos este múltiplo de 11, pasa para acá, es múltiplo de 11, tenemos 4A más 6 igual a 11, simplificamos 2A más 3 en múltiplo de 11 y de ahí podemos hacer el tanteo. Para A1 no cumple, para A2 va a cumplir, para A4, porque 2 por 4 por 2, 8 más 3, 11. Por lo tanto, esa va a ser la respuesta. Para el segundo ejercicio, nosotros que tenemos acá, miren, ¿qué valor va a tomar? Nos dice
¿qué valor va a tomar 1, 3a más 41 a la 93 para que todo esto sea divisible por 7? Entonces tenemos acá 1, 3a, 43. ¿Qué hacemos acá? Esto lo vamos a hacer en función del múltiplo de 7. Este va a ser múltiplo de 7 más 1 elevado a la 93. Este 13 va a ser 130, 1, 3a es 130a más, este múltiplo de 7 pasa, 1 a la 93 es 1 igual al múltiplo de 7. Pero 130 es múltiplo de 7 más 4, más a viene a ser un múltiplo de 7. Pasamos el múltiplo de 7 acá y acá nos queda a más 4 más 1, 5 igual al múltiplo de 7. Tanteamos, no sé cuáles son los números múltiplos de 7, es el 0, 7, 14 y 21. Colocamos para 0 no conviene para 7, 7 menos 5 será a igual a 2. Para 14, 14 menos 5 será a igual a 9. Y estas son las dos respuestas que puede tomar este ejercicio. Para el ejercicio número 3, nosotros tenemos acá, nos pide halle el valor múltiplo, el menor múltiplo de 4 que tiene esta forma. 5 por x más 1 es un múltiplo de 7. Entonces sacamos esto acá, de acá este 5 pasa a dividir, va a ser un número múltiplo de 7. Acá tenemos x. Para acá un múltiplo de 7, el múltiplo de 7 también se puede poner en función de k, vendría a ser 7k menos 1, por lo tanto el múltiplo de x será 7k menos 1, que tiene que ser múltiplo de 4 por condición del problema que nos está diciendo, ¿no? Esto viene por condición del problema. Entonces de acá que tenemos, como nos dice mínimo, vamos a hallar el valor mínimo de k, ¿no es cierto? Para k1, 7 menos 1 no cumple, para K2, 7 por 2, 14 menos 1 no es múltiplo de 4, 7 por 3, 21 menos 1 sí es múltiplo de 4, por lo tanto cumple para K igual a 3. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo? X mínimo es 7 por 3 menos 1, X será 20. Bien, entonces ahora vemos lo otro que se refiere a los restos potenciales, ¿no? Este es el ejercicio 3, viene a ser, este es el 3 y acá tenemos el otro, ¿no? Entonces acá en los restos potenciales, ¿qué viene a ser el resto potencial? El resto potencial son los restos que vienen a ser, que se va a repetir mediante la potencia que nosotros tenemos. Esa repetición le vamos a llamar, la cantidad de repeticiones que pueden haber, le vamos a llamar el gaussiano. Periódicamente se van a repetir los restos, eso se llama resto potencial. Entonces acá tenemos 7 a la 0 primero, 7 a la 0, como no dice entre 5, debe haber un múltiplo de 5 más, 7 a la 0 es 1, más 1. 7 a la 1 es 7, que es un múltiplo de 5 más 2. ¿No? 7 al cuadrado es 49, que viene a ser un múltiplo de 5 más 4. 7 al cubo viene a ser un múltiplo de 5 más 1. 7 a la cuarta nos va a dar un múltiplo de 5 más 2. Y 7 a la quinta, un múltiplo de 5 más 4. 7 a la sexta será múltiplo de 5 más 1 y así sucesivamente se va a ir periódicamente haciendo los restos. Acá miren, los restos va a ser 1, 2, 4. 1, 2, 4 y ahí se va a repetir. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tenemos acá? Yo ahora, como tengo 79, voy a dividir 79 entre el gaussiano. ¿Cuántas veces se va a repetir? Y en cuál de estas tres va a caber, ¿no? Entonces, repito, va a ser 26 veces y va a sobrar 1. Entonces, esto va a ser un múltiplo. Acá le pongo, más 0 es múltiplo de 3 más 0, múltiplo de 3 más 1, múltiplo de 3 más 2, porque esto sale del gaussiano, múltiplo de 3 más 3 y así sucesivamente. Como acá todo está en función del múltiplo de 3 por el gaussiano, porque son 3 partes y acá 3 residuos, entonces acá ¿qué tenemos? Por eso lo dividimos entre 3. Entonces este va a ser 7 elevado a la múltiplo de 3 más 1. Entonces, ¿en dónde cae esto? Múltiplo de 3 más 1 va a caer acá. Entonces, yo igualo esto de aquí, que es múltiplo de 3 más 1, ¿no es cierto? Que es equivalente al múltiplo de 5 más 2. Múltiplo 7 a la 79, múltiplo de 3 más 1, que es múltiplo de 5 más 2. Y a mí me piden
en función 7 a la 79 entre 5 va a ser un múltiplo de 5 más un resto, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Por lo tanto, el resto, comparando estos dos, viene a ser igual a 2, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí nos llegamos. Vamos a trabajar ahora con lo que es más ejercicios, pero lo vamos a hacer ya en la pizarra.